Estamos de regreso y quiero hacer un llamado a la acción. Suscríbete al canal, no olvides suscribirte. Estás viendo este video y todavía no lo has hecho. Suscríbete al canal y participa de este conversatorio dejándonos tu opinión en la caja de comentarios. Estamos hablando con Moisés Betancourt desde Panamá. El tema de hoy: lo que callan los hijos de los pastores. Entonces, Moisés, me decías cómo te afectó el ver que la gente que rodeaba a tu papá, los que lo abrazaban, los que te fingían amor a ti también, el papá de tu exnovia que no te quería por ser negro también, todo eso se convierte como en una especie de bola de nieve que comienza a afectarte de manera directa al ver que todos ellos quieren sacar a tu papá del ministerio, sabiendo tú cómo él está rompiéndose la espalda tratando de ser un buen padre y tratando de ser un buen pastor, y viendo cómo se está inclinando inclusive un poquito más la balanza a dirigir la iglesia, porque es que la iglesia es demandante, demasiado demandante, y aunque uno no quiera termina dándole un poquito más a la iglesia que a la familia. Entonces, esa bola de nieve que fue creciendo, ¿en qué se tradujo para ti? ¿En algún momento llegaste a pensar que no valía la pena ser cristiano, que la iglesia estaba llena de hipócritas, que cuando llegara la oportunidad de ser adulto te ibas a salir de la iglesia? ¿Qué pasaba por tu cabeza al ver todo eso? Bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? Mira, sí lo pensé muchísimas veces lo pensé en irme. La verdad, porque me sentía muy herido con la iglesia. No sé, me sentía demasiado herido con la iglesia por las cosas que yo veía que le hacían a mi papá. Y a pesar de que yo tuviera, te puedo poner 13 años, me dolió. ¿Por qué me dolió tanto? Porque vi cómo a mi hermano literalmente lo sacaron de la iglesia. Que mi hermano se fue. Wow. Mi hermano se fue de la iglesia. Tu hermano es mayor que tú. Sí, mi hermano tiene 30 años. Entonces, mi hermano se fue de la iglesia, pero la excusa o el motivo que él dice que es porque lo invitaron a otra iglesia a tocar y todo lo demás, y esto y que lo otro, pero yo puedo percibir otras cosas. O sea, él no se salió del evangelio, él cambió de iglesia. Exactamente. Wow. Me imagino que eso fue doloroso para tu papá. Un balde de agua fría. Eso fue un balde de agua fría para mi papá. Entonces, ya mi hermano fuera de la iglesia de nosotros, yo tuve que aprender a tocar batería forzado. Y no era que no me gustaba, sino que yo lo hallaba como difícil. Yo dije, chuzo, esto como que se ve muy difícil. Entonces ahí fue donde yo aprendí. Intenté aprender con otras personas, pero siempre la gente como que, las personas que me enseñaban como que se aburrían y se iban, pues, y no me siguen enseñando, y yo tuve que aprender por mi propia cuenta. Mi hermano también es un poquito impaciente, o era muy impaciente conmigo antes, y preferí como no molestarlo, y quise como que aprender por mi propia cuenta. Aprendí a tocar pues por mí, para ayudar a la iglesia, para ayudar a la congregación, a la misma iglesia que muchas veces le da la espalda a mi papá, y a veces nos trataba de una manera no adecuada, por así decirlo, pues. Y yo lo hice por amor, y a pesar de que en mi corazón estuviese esas ganas inmensas de querer irme, yo no lo hice porque, la verdad, uno, Dios es misericordioso, y dos, por amor a mis papás. Lo hice por amor a mis papás porque ya se había ido mi hermano. O sea, si yo me hubiese ido, creo que hubiese sido algo muy duro para ellos, demasiado duro, que sus dos hijos, ni uno de sus dos hijos. No, porque, o sea, sí, porque lo interesante, tú sabes. Ajá, dime. Sí, que te iba a decir que lo interesante de todo esto, ¿sabes qué es? Que tu hermano y tú, vamos a suponer que se daba el caso, se iban de la iglesia por lo que veían en la iglesia, por el comportamiento de los hermanos de la iglesia hacia tu familia y hacia tu papá. Y los hermanos mismos que provocaban eso iban a señalar a tu papá diciendo que tu papá no tenía su casa en sujeción y que los hijos se le iban para otra iglesia. Que imagínate tú qué clase de pastor, porque me lo imagino como si yo estuviera allí.
porque me tocó vivir cosas también similares a las tuyas en el ministerio de mi papá. Y te voy a hacer un breve testimonio de algo que me sucedió y que me marcó a mí de un modo que casi sí me saca de la iglesia. Y no, cuando te digo de la iglesia, no era de una iglesia para otra, sino del cristianismo. Tú sabes que en las iglesias se da todo tipo de discusiones, y el liderazgo siempre tienen unas reuniones ahí donde nadie más puede ir que no sean los líderes y eso. Y a veces por impases, la gente que no tiene madurez espiritual se toma las cosas personal. Por ejemplo, a mí mi posición como pastor hoy día, a mí no me pesa decir que no, pero yo sé que ese no a muchos le cae como un bloque de hielo en la cabeza y que se ponen bravos y duran un tiempo enojados conmigo, pero yo no te puedo decir que sí para que tú no te enojes. Entonces en esas reuniones pasa lo mismo. Si una idea que tú das no es acatada, creen que ya tú no lo tomas en cuenta, que tú tomas en cuenta a otras personas, un sinnúmero de cosas pasan. El punto es que al parecer recientemente hubo una reunión y un grupo de personas, bueno, pues no salieron beneficiadas con votaciones o con las decisiones que se tomaron. Y yo recuerdo, había un colegio al lado de la iglesia que justamente se construyó en la gestión de mi papá. Y yo acostumbraba a entrar a la oficina de mi papá que quedaba en el segundo nivel, y debajo de esa oficina quedaban unas escaleras, y allí yo escuché a un grupo de 3 personas, líderes de la iglesia, una señora y dos señores que estaban hablando allí, y yo escuchaba cómo se ponían de acuerdo diciendo que iban a hablar, oye esto, con las personas que más diezmaban de la iglesia para que dejaran de diezmar. Oye esto es lo sorprendente. Para que la familia se muriera de hambre. O sea, no para que mi papá se muriera de hambre, para que mi papá y su familia, o sea, yo, mi mamá, nos muriéramos de hambre. Porque en la mente de ellos creen que lo que sostienen al pastor son sus diezmos y sus ofrendas, que muchas veces son hasta infieles con los diezmos. Lo que sostiene la familia pastoral es la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Y cuando yo escuché eso, yo no lo podía creer. Yo bajé por las escaleras que te conté y le pasé por el medio a ellos porque yo quería que ellos vieran que yo los escuché. Y cuando yo vengo bajando la escalera, me mira la señora y me dice: ay, ¿cómo te estás? Que sé cuánto, y le dice a lo de muchacho talentoso ese muchacho tremendo, que sé cuánto. Así de hipócrita. Y yo, adolescente al fin, no me supe guardar mis palabras y le dije: bruja hipócrita en su cara. Así se lo dije, bruja hipócrita. Y te cuento esto porque, o sea, te estoy haciendo empatía para que entiendas que yo sé muy bien cómo se siente ver esa gente que conspira en contra de tu papá y en contra hasta de la familia, que nada tiene que ver con las decisiones que se toman allí y dañan a uno. Eso me llevó a mí a tomar una decisión y yo dije: desde que yo me vaya para la universidad, me salgo de la iglesia. La iglesia está repleta de gente hipócrita. Para ese entonces yo tocaba el piano en mi iglesia, dirigía la alabanza en la iglesia. Fue en los años 90 donde se comenzó a poner directores de alabanza y todo eso, y yo surgí como el director de alabanza de mi iglesia. Pero yo llevaba en mi corazón esa conversación grabada y cada cierto tiempo yo volvía y la recordaba. Entonces, la gente no tiene idea del daño que hace juzgando tanto a la familia pastoral. Y a mí me pasó algo parecido a lo tuyo, que yo tenía una novia pero de otra iglesia, y los pastores de esa iglesia no querían saber de mí, y que por el corte de pelo que yo me daba en ese entonces, porque eran iglesias, como dicen en República Dominicana, RT, rajatabla, ¿no entiendes? O sea, casi rayando en rabacuco. Entonces fue un poquito complicado para mí. Entonces te pregunto a ti, cuando llega tu adultez, que tú dices: bueno, ya yo soy un hombre, ya yo puedo tomar mi decisión, que fue lo que me pasó a mí, el peso de lo que mi papá me enseñó de la palabra, de lo que mi mamá me enseñó de la palabra, de lo que mis abuelos me inculcaron, fue más grande
que todo lo que yo vi en gente hipócrita dentro de la iglesia. Y por eso yo decidí seguir siendo cristiano, a pesar de todo lo que había vivido. Te pregunto a ti, ¿qué te convenció a ti de que valía la pena seguir en los caminos del Señor, a pesar de toda la hipocresía que tú veías a tu alrededor? Bueno, algo que he aprendido en mis 26 años de vida que tengo, y mis más de 20 años de conciencia, pues, es que la iglesia es un hospital de gente imperfecta. A la iglesia no va gente perfecta, a la iglesia va gente que necesita a Jesús en su corazón. Eso es algo que a mí me ha mantenido firme y a no, por decirlo así, desilusionarme como tal de la iglesia. O sea, a mí me costó mucho perdonar a la gente en la iglesia. Me costó bastante perdonar. Yo era una persona que me pedían perdón y yo perdonaba realmente y lo olvidaba. Pero cuando los golpes fueron más constantes, a mí como que el chip de perdón se fue como quemando y no funcionaba. No funcionaba, no era tan fácil. Entonces fui creciendo y creciendo hasta llegar a mi edad adulta y me fue difícil perdonar todavía. Ya vamos a hablarte, o voy a hablarte de ya la iglesia sin ningún miembro infiel así de antes, o sin un hermano que quería fuera de mi papá. Voy a dejar a esa gente a un lado. Vamos a hablarte de la iglesia nueva, por así decirlo. La iglesia nueva no era que no quería a mi papá o no era que hablaba mal de mi papá, aunque tengo mis par de dudas todavía, pero no era tanto eso, sino que con sus acciones hacia mi papá eran como que muy, muy contradictorias. Pastor, yo lo amo mucho, que no sé qué cosa, pero, o sea, a veces te comportas de una manera en que no debías al frente de la gente y el pastor hablándote, pues. Entonces, eso era algo como que, bueno, está bien. Pero lo que me mantuvo firme a no ver a la gente de la iglesia, a no centrarme en ellos, fue eso, pues. O sea, ellos son gente imperfecta, al igual que yo. Ellos son personas que cometen errores, al igual que yo. Y si Jesús, que la misma palabra dice que nosotros haríamos cosas mayores que las que hizo Jesús, que nosotros debemos de tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, de que tenemos que ser como Jesús. Si Jesús, siendo Jesús, los perdona, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Si Jesús no lo juzga, ¿por qué yo debo juzgarlo, pues? Y eso es lo que me ha mantenido firme, pues. Y me ha quitado ese chip como que, hey, mira a la gente de la iglesia, o oye, mira lo que está haciendo tal hermano, que no sé qué. O sea, ese tipo de cosas las evito, y no te niego, hay veces que pienso como que chuzo, hey, yo quiero irme de aquí, ¿me entiendes? O por ejemplo, a veces pienso como que tú estás fuera de orden, lo que está pasando fuera de orden, porque de grande yo también he tenido discusiones con gente dentro de la iglesia por falta de respeto a mi mamá y a mi papá. Que tú sabes, o sea, yo soy una persona adulta, estoy con mis padres, estoy en presencia de mis padres, y que les falten el respeto frente a mí, o sea, ya esa es otra cosa, y esos son otros 500 pesos. Entonces, esas cosas sí no las tolero. Y yo un momento en que no lo toleré y me levanté, me acuerdo muy bien que fue una reunión de líderes, me levanté y prácticamente dije como que traté de ser lo más respetuoso posible, pero en pocas palabras, o parafraseando, te dije, ¿por qué tiene que faltar el respeto a mi mamá? ¿Por qué? Entonces, mi papá, yo conozco la mirada de mi papá y conozco la mirada de mi mamá, y mi mamá se ofendió muchísimo, hermano. Mi mamá, imagínate, mi mamá siendo pastora, espiritualmente high, como si se le puede decir así, tenía una comunión con el Señor. Mi mamá le dolió, hermano. Mi mamá estuvo, sin mentirte, muchas semanas, varias semanas, estuvo así como que dolida.
hermano, dolida, mi mamá lloraba. Wow. Entonces eso fue algo difícil para mí, que eso fue lo que me puse la convicción, me tengo que ir de aquí. Pero obviamente yo no soy una persona, y creo también que nosotros las personas no podemos tomar ni decisiones estando molestos, ni decisiones estando feliz. Así es. Wow, eso mismo decía yo el domingo. El domingo pasado justamente predicaba yo de eso y le decía que cuando las emociones son afectadas, no podemos tomar decisiones, ni molestos, así mismo lo decía, ni tampoco cuando estamos emocionados o contentos, porque la emoción nos gana y tomamos una decisión fuera de proporción y sin analizarla demasiado. Vamos a otra pausa y cuando regresemos, ve preparándote porque te quiero preguntar, porque son de las cosas que toma más en cuenta la gente de la iglesia. ¿Cuál fue la travesura más grande que tú hiciste en el colegio o en la iglesia? ¿Qué hizo que obviamente los hermanos de la iglesia dijeran, míralo ahí, los hijos de los pastores siempre son los peores? Cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de eso.